Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy, miércoles 2 de agosto. Estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pau TV. Empezamos el programa del día de hoy analizando la conformación de la mesa directiva del Congreso de la República, que indudablemente desde el día 26 de julio que se instaló, se procedió a las elecciones, ha generado mucha polémica, mucha polarización en diferentes grupos políticos y sobre todo también los ciudadanos y algunos analistas respecto a si va a funcionar esta llamada alianza. Por algunos le han puesto una denominación, una alianza heteróclita por su forma extraña, anormal de constitución, atípica. Si va a dar resultado en esta misión que se ha propuesto el presidente del Congreso en recuperar sobre todo la credibilidad, la reputación del Parlamento. Hemos invitado para hacer un análisis al doctor Ángel Delgado, destacado analista y también abogado constitucionalista. Doctor Delgado, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido en primer lugar por esta deferencia. Un gran saludo a todos ustedes en la programación de este espacio y, por cierto, un gran abrazo, un gran saludo y reconocimiento a todos los amigos que nos están escuchando a través del medio. A la orden para responder sus preguntas. Bien, doctor Delgado, hay mucha situación, hay muchas polémicas, muchas opiniones contrarias y poca, de repente, credibilidad en lo que puede realizar la mesa directiva que ha sido ya instalada hace unos días, presidida por el señor Soto, de Sí. Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, por una mesa directiva, obviamente, en la que se ha visto una alianza, una fusión de izquierda, centro y derecha. ¿Cuál es su opinión al respecto a esta conformación de la mesa directiva para la próxima legislatura, doctor Delgado? En la introducción a su pregunta habían algunos supuestos que llevan a explicar las preguntas, porque no es una en dos direcciones, ¿no? Entonces yo quisiera empezar por lo primero, cómo se ha conformado esta mesa directiva, que efectivamente causa sorpresa, rechazo, enojo, malestar, y se hacen las peores predicciones. Pero yo quiero decir que es unilateral conceptualizar solo eso si es que se pone entre paréntesis o no se analiza las causas. ¿Por qué hemos llegado a una situación en la cual sectores heteróclitos, para usar la palabra que usted trajo a colación, sectores heteróclitos que han tenido enormes diferencias, conforman hoy una mesa directiva? Yo creo que el pecado original, si se puede hablar así, está justamente en lo ocurrido después del 7 de diciembre del año pasado. En ese momento, ve usted, el Congreso consiguió su punto culminante, yo creo, de afirmación. El bloque parlamentario que durante todo ese tiempo había tenido la hegemonía en el Congreso, desde la mesa directiva y las principales comisiones, logró derrocar a Pedro Castillo por la amenaza, por el golpismo, por las razones que ya se han dicho muchas veces y no voy yo a repetir, por cierto. Pero por algo extraño que habría que analizarlo en detalle, el hecho objetivo ha sido que esa unidad que se consiguió en ese momento paulatinamente se fue desmoronando, se fue cayendo. Empezaron a primar intereses particulares, agendas distintas a las del interés nacional, y lo que debió ser un momento y una oportunidad para afirmar la democracia, asegurar una salida democrática mediante un adelanto de elecciones que eligiera nuevas autoridades, tanto para el Parlamento como para el gobierno, para poder reconstruir el país deshecho por el gobierno del señor Castillo, con el concurso principalísimo de la señora Boluarte. No se olvide usted que ella era la número 2, la vicepresidenta, ministra de Estado, vocera principal, etcétera, etcétera, etcétera. Para reconstruir eso había que elegir nuevas autoridades, pero sin embargo ese horizonte se disipó y eso provocó profundas rupturas, y hoy de ese bloque democrático opositor al gobierno ya no queda casi nada. Y por eso que quienes han querido reconstruir y tener una fuerza matemática para ganar el Congreso ha tenido que recurrir a esta fusión, a esta simbiosis, a esta alianza heterogénea,
ubicando fundamentalmente dentro de la mesa directiva a sectores de izquierda que antes estaban excluidos porque no alcanzaban los votos necesarios. Esa es la razón. Ahora bien, esa es la primera parte, ¿cómo se llega a esto? ¿Eso en sí es malo? Mire usted, malo ha sido lo anterior, pero una vez producido, cuando usted no tiene los números suficientes, tiene que dar rienda a su imaginación para que buscar una fórmula que garantice, digamos, seguir manejando la mesa directiva. Y entonces, a mi juicio, el problema no es tanto la composición, sino fundamentalmente hacia dónde va eso. Ese es el tema de fondo. ¿Cuál va a ser el destino? ¿Cuál va a ser la trayectoria de esta mesa directiva? Como hablábamos antes de salir al aire, como en el caso de los alimentos, cuando a un ama de casa o un cocinero, un chef, no tiene todos los elementos para hacer un potaje conocido, Ujú. tiene que dar pie a su inventiva y produce una fusión, justamente, Claro. heteróclita, claro está, Lo que pero el encuentra a problema la mano. está Ujú, lo que encuentra a la mano, pero el problema no es ujú. ahí, porque esa es su capacidad. Si el resultado es positivo y genera aceptación, de repente genera un También. nuevo plato, ¿no? O generó un desastre que envenena a mucha gente. Entonces, eso es la segunda parte, es lo que tenemos que analizar a continuación. ¿Esto a dónde va? ¿Cuál es el destino de esta alianza Claro. heteróclita que se ha ¿Qué nos constituido puede en el Parlamento? garantizar que haya una gestión que ayude a resarcir todo lo mal que ha hecho el Parlamento en los últimos años, verdad? No, ve usted, al contrario, yo creo que eso es el tema fundamental, porque mire, yo creo que el Parlamento con todos sus defectos, vamos a ser honestos y no Ujú. ser mezquinos, supo en lo fundamental, y aquí estoy quitándole la, la piel o estoy sacando la cáscara a todos aquellos elementos que efectivamente emborrecen, malogran una gestión. Creo que en lo fundamental el Parlamento durante el año y medio a la caída de Castillo se portó y fue un baluarte democrático. Creo que ahí se frenaron los arrestos totalitarios que tenía el señor Castillo y que finalmente lo desembocó pues en su golpe fallido del 7 de diciembre. Entonces, para mí el Congreso, con todos los problemas que yo no voy a desconocer, tuvo una nota probatoria. Sin embargo, lo que ha venido después del 7 ha sido una caída en picada, una descomposición absoluta que efectivamente merece el rechazo de todos, y yo el primero entre ellos para rechazar la actuación congresal. Y entonces la pregunta es si esta nueva composición de la mesa directiva va a poder remontar eso. Yo la verdad creo que no, porque esta es una mesa directiva que tiene un propósito y no hay que perder de vista eso. Esta es una alianza no para confrontar ni defender los fueros de la democracia contra un régimen determinado, sino para darle sustento al gobierno de la señora Boluarte y poder durar conjuntamente con ella hasta el año 2026. Es decir, transitar con un gobierno precario y con un parlamento desprestigiado, ¿no? Dos instituciones muy golpeadas durante 33 meses, que es más o menos el tiempo que va a duraría, lo digo en condicional, este gobierno para resolver los graves problemas del Perú en un momento en que nuestra patria se encuentra profundamente sumida en la postración, donde hay vientos que anuncian tempestades, donde hay un millón de dificultades y tenemos un gobierno precario, un gobierno con muchas debilidades que continúa en lo fundamental, vea usted, la herencia de Castillo Boluarte y ahora Boluarte sin Castillo, tiene dos notas que yo creo que son características de ambos periodos, de ambos momentos. Primero, una supina incapacidad. Si algo caracterizó al gobierno de Castillo fue la incapacidad, la incompetencia, y esa incompetencia se mantiene hasta el día de hoy. Ha mejorado un poco porque los miembros del Consejo de Ministros ya no son tan aberrantes como los de Castillo, pero están muy, pero muy lejos de ser las personas a tono para poder enfrentar una situación tan complicada. Y le pongo solamente un ejemplo, el caso de salud con sus ministros y el caso de salud creo que es una demostración palmaria de lo que estoy diciendo. Y el De otro gran acuerdo. tema que viene del pasado es la corrupción manifiesta. Tanto así que Castillo está siendo procesado por ser jefe de banda que ha asaltado el Estado. Y ahora, durante el gobierno de la señora Boluarte, siguen apareciendo estos fantasmas, estas sombras, estos elementos que o vienen del pasado, o son de este momento, pero que también hablan de corrupción. Y esos dos temas, creo yo, que van a seguir incrementándose. Yo no veo mucha posibilidad que este gobierno pueda mejorar su performance de lo que hemos visto en los últimos 8 meses en los próximos 33. Yo no veo cómo,
si es que no hay un cambio radical, un giro de timón, una nueva concepción de que se produzca eso. Y el Parlamento entonces, ahí viene respondo a su pregunta, que ha decidido aunar su destino a la suerte de este gobierno precario, yo creo que se va a seguir hundiendo en el desprestigio conjuntamente con este gobierno. Ahora, Porque podrán estar de acuerdo los poderes, pero los dos poderes frente a la sociedad entera están están en un descrédito absoluto. Los dos poderes. de acuerdo. Doctor Delgado, y ante esta mesa directiva que hemos comentado, heterogénea, ha surgido también la gran pregunta que vuelvan a tocar lo que ellos han querido siempre, el grupo de Perú Libre, de la llamada famosa Asamblea Constituyente. ¿Qué piensa usted al respecto? No, que eso es un fuego artificial nomás, por parte de los serronistas para decir aquí estamos con nuestras viejas banderas que no hemos abdicado ni claudicado, pero ellos saben mejor que nadie, porque están en el Parlamento, que no tienen los votos suficientes, pues, ni siquiera para que el tema pueda ser tramitado y asumido como una posibilidad. Claro, teóricamente dijo Alejandro Soto, el presidente actual, es posible, todo es posible, pero yo también puedo plantear pues una ley para decir que hay que irnos a Marte, ¿no? Una expedición, y eso no tiene ningún sentido. Entra en el reino de lo especulativo, sino de lo ridículo. Entonces, la verdad, plantearse hoy día una asamblea constituyente, volver al tema constitucional, además, no solamente es absurdo por la correlación matemática, sino porque ni unos ni otros quieren causar ningún tipo de tormenta, por pequeña que sea, para poner para poner en cuestión esta marcha que Congreso y Gobierno juntos de la mano, en un matrimonio de facto, quieren llegar hasta el año 2026. O sea, yo no creo que los serronistas hoy, en esta etapa, estén dispuestos a jugarse la vida, a dejar la piel en el intento de ir a una asamblea constituyente que no solamente no tiene los votos, sino que además generaría una zozobra que pondría en peligro, ¿qué cosa? La estabilidad de la señora Boluarte. Y si la señora Boluarte cayese, ¿qué cosa es lo que pasaría? Tendría que haber elecciones adelantadas. Y ese es el nuevo cuco de la época actual, de estos años. El cuco es no adelantar elecciones, como se comprometieron todos, como dijo Boluarte, como dijo el Congreso, sino permanecer heroicamente, entre comillas, claro está, hasta El el año 2026. 2026. Eso De es todo, y entonces no va a haber tormentas, no va a haber nada, se puede decir cualquier cosa, pero el curso real de las cosas, tengo yo la impresión, modestamente, es lo que yo estoy reseñando ahora. Muy bien, muy amable doctor Ángel Delgado por este amplio análisis sobre esta mesa directiva y las expectativas que hay de lo que va a ser la gestión repito, de la nueva mesa directiva del Congreso. Muy amable doctor, muchas gracias. No, muy mal, usted nuevamente un gran saludo, le agradezco la Gracias. deferencia y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y viendo por este medio. Un fuerte Buenas abrazo tardes. y muy Gracias, doctor buenas Delgado. tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Radio Pao Televisión.